Señores estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a la segunda parte de la unidad número 3 que habla de las evidencias y control interno de auditoría, lo que está en el sílabo. Esta semana vamos a ver los tipos de evidencia, técnicas de los procedimientos analíticos. La semana pasada ya vimos lo que son las evidencias, los tipos de, vimos la parte que tiene que ver con las características que debe tener una evidencia de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Ahora nos toca ver los tipos de evidencia. La evidencia en auditoría, vamos a ver el concepto, que es dentro de la tercera parte para recordar lo que vimos en la primera parte. Dice, la evidencia de auditoría es el elemento de juicio que obtiene el auditor para probar afirmaciones incluidas en los estados financieros. Es decir, que la evidencia es los eventos o los hechos en los cuales el auditor se sustenta el informe de auditoría. El elemento de juicio es cualquier dato obtenido mediante la obtención de técnicas de auditoría bajo las normas de procedimientos de un programa de auditoría. De acuerdo a las NIA, la evidencia es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión, o sea, el informe. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros con otra información. Es decir, que siempre el auditor está haciendo cruce de información para de esta manera tener más evidencias para sustentar su informe, su opinión dentro del informe. En esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas en el proceso del auditor y relativo al campo de trabajo como quiere se proporciona los elementos necesarios para que el ejercicio de auditoría sea confiable, consistente, material, productivo y generador de valor agregado a la organización objeto de la auditoría, traducido en acciones de mejoramiento y garantía para la empresa y la comunidad. Es decir, que la evidencia debe de ser confiable, consistente, debe ser material, productivo y que genere valor agregado a la organización con el objeto de buscar mejoras y garantía para la empresa y la comunidad. Es importante recordar que el resultado de un proceso de auditor conlleva asumir una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la imagen de la organización frente a los resultados obtenidos y con la calidad y suficiencia de la evidencia la que soporta el actuar igualmente responsable del auditor. Es decir, que el auditor es responsabilidad del auditor obtener evidencias que se logra del proceso de la ejecución del trabajo de auditoría. Para que esta información sea valiosa se requiere que la evidencia sea competente, es decir, con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad. Al tener en cuenta como los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costo de la evidencia. Es decir, que el auditor, dentro del trabajo de auditoría, la evidencia tiene que ser confiable y que sea suficiente en términos de cantidad para tener una mayor objetividad en el resultado de la auditoría. Evitar información errónea. Características de la evidencia. ¿Qué debe tener una evidencia? Debe ser relevante, auténtica, verificable y neutral. Relevante como cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría. Supongamos que usted tiene una auditoría de cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuál sería el específico de eso? Determinar si ese saldo que está en libros es real. Y tiene que usted que ir verificando información que le permita obtener la realidad de ese saldo. La auténtica, cuando es verdadera en todas las características, es decir, en base a la documentación, las facturas, si la referimos a cuentas por cobrar, las facturas que se emitieron a los clientes producto de las ventas y los recibos de cobro que realizan los cobradores cuando recaudamos esos créditos de los clientes.
tiene que ser verdadera, tiene que ser real, o sea, que usted la pueda tocar, que la pueda constatar, que sean las facturas propias de la empresa, la documentación propia de la empresa. Verificable es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, que son iguales circunstancias. Por ejemplo, hay un auditor que está haciendo investigación de los saldos de las cuentas por cobrar que tienen los clientes versus el otro auditor que está revisando en libros. Uno lo está haciendo en el labor de campo, es decir, visitando a los clientes, y el otro está en la oficina revisando las cuentas. El resultado de esos dos auditores deben de coincidir, porque están revisando la misma cuenta. Neutral. Es requisito que esté libre de prejuicios. Yo les dije que el auditor no se convierte en un juez ni un jugador, porque usted no es fiscal ni es juez. Usted lo que tiene que hacer es recomendar y tampoco llenarse de perjuicio. Tiene que estar libre de eso. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. Por eso es que el auditor debe ser imparcial. No debe de tener favoritismo con nadie. Tiene que informar en su opinión la realidad que usted evidenció en la empresa. Las pruebas, las evidencias son las pruebas que tiene el auditor cuando ejecuta su trabajo. Encontró evidencias, por ejemplo, faltantes, encontró la evidencia que hay faltantes de caja o de inventario o de cuentas por cobrar, que no se ingresaron dineros a la empresa. Todo tiene que ser evidencia para poder sustentar el informe. ¿Cómo se obtiene la evidencia? La obtención de la evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por factores como riesgo inherente. Cuando mayor sea el riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Es decir, cuando vemos nosotros que la empresa tiene debilidades de control interno, porque el riesgo inherente es propiamente de la empresa. Cuando damos cuenta que la empresa tiene un alto, cuando hacemos las mediciones de riesgo, ¿se acuerdan? El riesgo de confianza con el riesgo de control, y medimos que tiene un alto riesgo. Eso, mientras mayor es, lógicamente que usted requiere mayor evidencia para tener más consistencia para hacer su informe. El riesgo de control. El control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y de comprobación. Es decir, que a mí, cuando el auditor mide el riesgo de control a través del cuestionario de control interno, vamos a darnos cuenta si realmente la confianza que hay del control interno es alta, no hay problema, o sea que usted puede estar tranquilo, pero eso no significa que se va a gozar de bajo, tiene que buscar las mejora continua. Ya, en cambio, las pruebas de control se realizan con el objeto de tener evidencia sobre la idoneidad del sistema de control interno y la contabilidad. Es decir, usted compara las políticas, por ejemplo, las políticas de inventario. Esas políticas que están reflejadas de control interno en el inventario, lo tenemos que también transmitirlo a la contabilidad. Por eso que una debilidad de control interno afecta a la contabilidad. Por ejemplo, si yo no tengo un control de los inventarios de la empresa, mi saldo en la cuenta de inventario no va a ser correcto. De repente yo tengo en el saldo en inventarios, en el balance, yo tenga 100.000 unidades y físicamente tengo 80.000 unidades. Tengo una diferencia. Entonces, para eso el auditor tiene que buscar pruebas idóneas que le permitan determinar la razonabilidad de esas cuentas. Las pruebas sustantivas, aquí tienen que ver con cálculos. Existe examinar las relaciones en la información producida por la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría con el objeto de validar las afirmaciones para detectar las distorsiones materiales contenidas en estados financieros. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Yo verifico si que el saldo de las cuentas por cobrar de Jenny Medina, que le debe a una empresa, en base a las facturas que ha comprado, comienzo a cruzar información con los pagos que haya realizado y que ese dinero es depositado en el banco. Y ahí yo estoy haciendo pruebas sustantivas de verificación de saldos, de sumas, y que realmente esas facturas hayan sido ingresadas al rubro de ventas correctamente, que no haya error de tipeo, que lo que está físicamente
en factura se vea reflejado también en la contabilidad. Es decir, que no existan errores. Ahí tenemos la fiabilidad de la evidencia. La fiabilidad de evidencia está en relación con la fuente en la que la fuente interna y externa, es decir, lo que yo logre dentro de la organización y lo que logre fuera de la organización. ¿Sí? La evidencia externa es más fiable que la interna, porque, por ejemplo, si me pongo a verificar las cuentas por cobrar, ¿quién me va a dar la realidad del saldo de esas cuentas? El mismo cliente. Cuando mandamos comunicaciones al cliente para que nos certifiquen si realmente nos deben ese dinero, es decir, que esa respuesta es más confiable que la que nos den los estados financieros. ¿Sí? La evidencia interna es más fiable cuando los controles internos son satisfactorios. Si cuando el control interno que usted hace le da una satisfacción, que se lleva bien las cosas, como que hay un poquito de confianza en esa evidencia. Pero cuando no hay controles adecuados, esa evidencia no le puede dar confiabilidad a usted. Tiene que buscar información externa para que tenga más confiabilidad para hacer su informe. ¿Sí? La evidencia en forma de documentos y manifestaciones escritas es más fiable que la procedente canciones orales. Es decir, cuando yo tengo las cosas por escrito, me da más confiabilidad que yo la diga oralmente, porque está la evidencia, está firmada por la persona que dice la entrevista. Entonces, eso me da más confiabilidad que cuando uno lo dice oral, porque al final, cuando puede hacerse loco, no, yo nunca dije eso. Pero si hay una cosa escrita, ¿cómo va a negarlo si está escrito? Entonces, a eso se refiere esta fiabilidad de la evidencia. Ahí tenemos la obtención, que es el conjunto de operaciones o técnicas de la investigación, obtener la evidencia que sea posible validar afirmaciones, opinión del auditor con relación a la situación del ente. Con esta parte, el auditor tiene un juicio para poder hacer su opinión de los estados financieros. Aquí vamos a pasar ya a la evidencia de los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? Es donde se detalla la documentación, donde se detalla el trabajo del auditor realizado en los papeles de trabajo. Que esta evidencia debe de ser suficiencia, competencia, debe de ser suficiencia, debe tener competencia, debe ser importante y la pertinencia en base a lo que se relaciona el trabajo del auditor. Suficiencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones. Competencia, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas. Es decir, si estoy revisando mi cuenta de inventario, toda esa competencia de documentación tiene que estar relacionada a la misma cuenta de inventarios. Importancia, que guarda una relación lógica y patente en el hecho que se desea demostrar o refutar. Pertenencia, congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Los auditores recogen y evalúan la evidencia para formarse una opinión sobre los estados financieros. Pues eso es importante, que el auditor tenga evidencia suficiente y competente para fundamentar su opinión. ¿Sí? A eso es que se refiere todo este tipo de evidencia. Tenemos los tipos de evidencia, son electrónicas, que es la que se obtiene con sistemas electrónicos, la física, que es en base a la observación e inspección de documentos, la testimonial, que es la información que se obtiene acerca de terceros a través de encuestas, la evidencia documental, que es la que se tiene mediante los documentos y registros, las actividades políticas de la empresa que tienen que estar escritas, manuales de funciones que tienen que estar escritas, las facturas son documentos, los CARDEX son documentos, esas son evidencias. La analítica es la que se obtiene al realizar la interrelación de los datos mediante el razonamiento lógico para averiguar la conformidad. Es decir, la analítica, la evidencia. Usted tiene que analizar lo físico con lo análisis, verificar la realidad que sea suficiente, que usted debe confiar de la información que está obteniendo. ¿Sí? Ahí tenemos otro tipo de evidencia, que es la
Las técnicas de auditoría, que habla de las inspecciones, que el auditor debe hacer una inspección física de la información que está desde la auditoría en el área que está realizando el informe. Para esa manera obtener evidencias, tanto documentales